académicas con la profesora Paula. Le pediría que por favor pudiera prender la cámara para poder... perfecto. Buenos días, profesora, ¿cómo está? Y te vamos a hacer de acá, pues, en términos para empezar el conversatorio y que tú nos cuentes la experiencia, además que la profesora hizo parte también de la comisión académica, pues es parte de la comisión académica del CONEX y alrededor de la comisión académica se construyó un documento bastante interesante en orientación sobre cómo formamos en trabajo social, qué perspectivas considerar. Entonces, quisiera que nos cuentes cómo formamos y desde el CONES y desde lo que fue la experiencia con la comisión académica en la construcción de ese documento, qué deberíamos situar, cómo las otras perspectivas también deberían, que son de trabajo social, deben habitar y qué es lo que usted piensa y reflexiona acerca también de esta experiencia formativa para trabajadores sociales. Profe, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muchísimas gracias a todos y a todas las asistentes. Este sin duda es un espacio muy valioso por las pretensiones que se tienen. Yo tengo una presentación, no sé si alcanzan, no me permite proyectarla. Les pido por favor que puedan ser o brindarle, digamos, como el cohospedador a la profesora Paula para que ella pueda presentar. Luz, espérame, es que estamos teniendo dificultades, pero ya Sandra en este momento parece como la anfitriona. La idea es que Sandra habilite a la profe Paula para que pueda presentar y ella haga hospedadora a Sandra Cristina. Pero es que tenemos dificultades con mi computador, por eso no hemos podido. Tranquilos, si quieren voy avanzando y ya me informan para proyectar, ¿les parece? Considerando el tiempo. Bueno, entonces, en primer lugar, quiero comentarles que voy a hablarles desde diferentes lugares. Uno, sin duda, es como trabajadora social, completamente convencida de la necesidad y pertinencia del trabajo social como disciplina de las ciencias sociales y dadas las adversidades de nuestros contextos latinoamericanos. Adicionalmente, como docente de la Universidad de Antioquia como universidad pública, eso también invoca, genera reflexiones diversas al momento de pensar procesos de transformación curricular. De igual forma, como profesora del Departamento de Trabajo Social y en ese sentido, en un escenario muy interesante como ha sido el que hemos tenido en los últimos 5 años, y es orientar precisamente los procesos de autoevaluación para la acreditación y de transformación curricular en aras precisamente de construir el programa. Y adicionalmente como profesional en términos de la participación en diferentes escenarios, en diferentes procesos, no solamente alrededor del ejercicio profesional, sino también en la vinculación a diferentes procesos de movilización y organización social y política. Entonces, desde allí les voy a hablar. Nosotros, pues ustedes nos plantearon una serie de preguntas, pero en concreto ubican una directamente asociada con la posibilidad de generar un debate alrededor de lo que significa hablar de la formación de trabajo social en el contexto actual. Para ello, yo ubiqué la presentación en 2 momentos. Por eso, profe Luz Estela, si usted me ayuda con el manejo del tiempo, maravilloso, porque de las presentaciones porque me emociono mucho y digamos que tiende a extenderme. Claro Entonces, que sí, profesora Paula. Vamos a estar acá pendientes del tiempo y también para quienes están entrando les pido por favor apagar sus cámaras, silenciar sus micrófonos, pues dado que ya vamos a tener la intervención y pues de alguna manera esto entra en interferencia y pues también para que lo que nos va a comentar la profesora Paula pues también sea de nuestro agrado. Entonces, muchísimas gracias. listo, Listo, profe, claro que muchas sí. gracias. Entonces, como ya les decía la profesora Luz Estela, tuve la oportunidad como docente de la Universidad de Antioquia de ser parte de la comisión de profesores y profesoras de diferentes universidades del país convocadas por el CONEX para discutir, revisar los lineamientos de la formación de trabajo social. Este es un documento borrador, como nos planteó la profesora Nora Muñoz, quien fuera la presidenta del CONEX hasta hace poco. Es un documento que va a entrar en discusión con todos los profesores, con todas las unidades académicas, precisamente para que hagan sus aportes y su respectiva validación. En ese sentido,
hubo un espacio muy interesante que nos permitió profundizar en los programas académicos de 26, 27 unidades académicas del país, precisamente a partir de la revisión de la información que se encontraba en plataforma, en las plataformas virtuales de cada una de las universidades. Allí tuvimos la oportunidad de conocer sus perfiles, los objetivos de formación, las justificaciones y los planes de estudio. Desafortunadamente, de pocas unidades académicas tuvimos la oportunidad de conocer sus propuestas curriculares. En ese sentido, es un ejercicio de tipo más de orden exploratorio y descriptivo, dada la dificultad para poder rastrear y sobre todo poder profundizar en los programas o proyectos curriculares. En esa dirección identificamos algunas tendencias que me parece importante enunciarlas de cara precisamente a identificar cuál debería ser como esas orientaciones que deberíamos tener al momento de orientar nuestros procesos de transformación curricular. En primer lugar, hay un asunto con el que nos encontramos y es que la mayoría de propuestas están orientadas con unos referentes asociados precisamente con las teorías del desarrollo social, humano, sostenible e integral, ¿sí? Entonces, en ese sentido, son propuestas que ubican el desarrollo como el norte, como el referente, y en ese sentido, como el escenario o el lugar de enunciación, no solamente de toda la propuesta formativa, sino también de la concepción del trabajo social. Entonces, en ese sentido, establece una relación directa con la necesidad de formar trabajadores sociales que le apuesten a ese desarrollo integral, que le apuesten al bienestar social en el marco de las lógicas institucionales, y son pocas, porque son contadas, las que enuncian la importancia de ubicar los derechos humanos también como norte. Entonces, en principio, hay una formación teórica en gran parte de estas 27 unidades académicas analizadas que orientan su propuesta formativa desde las teorías del desarrollo. Y eso sin duda nos ubica en un escenario de problematización que más adelante vamos a abordar. Adicionalmente, hay un componente muy fuerte relacionado precisamente con establecer la relación entre desarrollo, bienestar e institucionalidad estatal. Y esto sin duda se corresponde con las lógicas mismas de configuración del trabajo social como profesión, digamos, en esa lógica precisamente relacional en el ámbito de la implementación de las políticas públicas, en las lógicas de posicionamiento de los estados, abordemos el estado keynesiano, por nombrarlo en términos muy generales, y en ese sentido, en un trabajo social muy institucionalizado. Esto sin duda es un escenario que hace parte de nuestra configuración histórica, pero que igual es necesario problematizarlo, por lo que más adelante les voy a plantear. Entonces son dos escenarios de problematización inicial. Un enfoque centrado en las nociones del desarrollo y una lógica muy centrada en pensarnos un trabajo social eminentemente institucionalizado en ese sentido para responder a garantizar el bienestar en nuestro contexto. En términos epistemológicos, hay unos debates alrededor de tres componentes: la naturaleza. Algunos programas definen el trabajo social como profesión, otros lo definen como profesión-disciplina. Esto sin duda debe convertirse en un escenario de reflexión en la unidad académica, cómo concebimos el trabajo social, y en ese cómo concebimos el trabajo social, sin duda los planes de estudio van a ver reflejada esa forma de pensar y de concebir el trabajo social. Hay intencionalidades donde precisamente se fomenta el estudio y el abordaje de los problemas sociales en tanto objeto, la configuración de un objeto y un objeto que se convierte en un criterio de enseñabilidad del trabajo social desde diferentes lugares de enunciación. Y alrededor del método hay un componente de diferenciación entre el método para la investigación y el método para la intervención, donde prevalece la tradición del caso, familia, grupo y comunidad. Sí, este es un componente que se convierte, yo creo que si hay dos unidades académicas donde tienen una concepción general más centrada en campos de intervención, la mayoría de programas ubica el caso o el individuo, familia, grupo y comunidad como el escenario para reflexionar la intervención o los métodos o el componente metodológico en trabajo social, con diferentes enunciaciones, como métodos, como teorías, como procesos o como fundamentos. Entonces, sin duda, esto nos llevaría a generar un debate amplísimo en términos de identificar esa concepción transita o toma distancia de esa visión clásica, o se genera o se ubica más como campos de intervención, que ese es un escenario interesante a reflexionar de cara precisamente a pensar los cursos, proyectos de aula, como se le vaya a denominar precisamente a la estructura misma de ese plan de estudios.
Hay un componente alrededor de la formación interdisciplinar muy fuerte. Los campos disciplinares de las ciencias sociales aparecen de manera explícita, en ese sentido, cursos asociados con sociología, ciencia política, antropología, historia y psicología y economía. Sin embargo, hay una tendencia que si bien yo lo ubico como problematizante, en algún escenario me dijeron, no, pero también hay sociologización, antropologización, pero a mí me preocupa por lo siguiente, y es el énfasis de cursos que hay en psicología. Y hay programas en los cuales ubicábamos cursos que tenían 2, 3, hasta 5 niveles de psicología, y eso sin duda nos da cuenta de una suerte de psicologización de la formación del trabajo social que es necesario revisar y discutir, en tanto puede caerse en una lógica de patologización, no solamente de los sujetos con los cuales trabajamos, sino también en términos de ubicar una dimensión muy individual en el abordaje, y si bien la psicología social permite abrir otras esferas de relacionamiento con el sujeto, algunas de estas materias están directamente asociadas con la dimensión clínica de la psicología. Entonces, aquí hay un escenario de problematización que es necesario revisar, dada la naturaleza del trabajo social, dada la naturaleza de los objetos que aborda, dada la naturaleza de la forma como debemos concebir el sujeto, pero sobre todo de cara a la necesidad de identificar lógicas de dominación y problematizarlas en el escenario mismo de configuración de esos objetos de intervención en el ejercicio profesional. En relación a la dimensión metodológica, como les decía, hay un ejercicio de diferenciación permanente entre cursos para la investigación y cursos para la investigación. Desafortunadamente, en la imposibilidad de profundizar en estos cursos, hubiera sido muy interesante poder identificar en qué momento se encuentran. Se encuentran cuando ya llegan al trabajo de grado, se encuentran cuando ya llegan a la práctica, o identificar cuáles son esos dispositivos didácticos, pedagógicos y didácticos, incluso evaluativos, que permiten precisamente la articulación. Porque de alguna manera, si bien como trabajadores y trabajadoras sociales necesitamos reconocer las diferencias de estas dos lógicas en relación a generar conocimiento y generar incidencia o cambio en la sociedad, es necesario ubicar en el ámbito del hoy, de la contemporaneidad, la importancia de establecer la relación dialógica entre los mismos. Entonces, en esa dirección, allá hay un componente que estamos en deuda en la posibilidad de identificar en qué momentos se encuentran, en qué momentos de la implementación de la malla curricular se establece ese relacionamiento. Adicionalmente, porque no todas las unidades académicas, no todas las propuestas de plan de estudio tienen la investigación como eje transversal, sino que lo tienen en 1, 2 o 3 cursos. Esto es un asunto que nos parece importante enunciarlo, en tanto sea posible establecer esa relación dialógica con la intervención que pueda garantizarse el mismo número de cursos o establecer los campos relacionales que les estamos nombrando. Entonces, este es un escenario que es bien interesante de cara precisamente a avanzar en la configuración del campo disciplinar del trabajo social y sobre todo en la idea de ubicar la dimensión metodológica en la necesidad de trascender esa dimensión operativa instrumental que históricamente ha caracterizado este componente. En relación a la dimensión ontológica, en estos planes de estudio encontrábamos de manera recurrente un elemento asociado con reconocer un sujeto en tanto el ejercicio de los derechos de los sujetos, de los derechos humanos, pero siempre invocando una condición de vulnerabilidad del mismo. Estimada profesora Paula, ya puede compartir pantalla según me informan. ¡Ah, qué maravilla! ¿La ven? ¿Logran verla? Sí, ya lo podemos ver, profesora. Ya en este momento ya. Listo, perfecto. Les hablaba de la dimensión ontológica, si bien hay varias unidades académicas donde se plantea la necesidad de garantizar el reconocimiento de un sujeto y un sujeto de derechos, hay igual un abordaje permanente a su condición de vulnerabilidad y en ese sentido en una profundización de su concepción carencial y por ende, digamos, deficitaria del sujeto, que sin duda obedece a esa lógica precisamente institucional en el cual se enmarcan estas propuestas curriculares en términos de pensar la formación de las y los trabajadores sociales. Esta dimensión ontológica del sujeto sin duda nos debe demandar una reflexión central, cómo concebimos al otro, cuál es el lugar de enunciación en el cual nos situamos para comprender el otro y en ese sentido para orientar la intervención.
Es claro que dependiendo de esos lugares de enunciación, ese sujeto tendrá un lugar en los procesos de intervención y sin duda el lugar deberá ser central, considerando la necesidad de generar un sujeto que se apropie, pero que también genere una problematización permanente de la realidad y haga parte precisamente del cambio de la misma. En términos contextuales, todas las propuestas aluden a la necesidad de generar una lectura de este contexto en relación a dimensiones económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales, ubicando esas escalas local, regional, nacional e internacional y ubicando un escenario institucional que no solamente está en el marco de las lógicas estatales, sino que también invocan la institucionalidad privada, las ONGs y las organizaciones sociales y comunitarias. Sin embargo, allá hay un asunto que es importante plantear y que es necesario precisamente problematizar, y es que no todas, ya no me permite pasar, no todas estas propuestas tienen o no hacen alusión a la necesidad de identificar una lectura centrada en el reconocimiento de las lógicas estructurales que configuran precisamente y deberían configurar precisamente la comprensión no solo del origen del trabajo social, sino adicionalmente de su evolución y de su consolidación hoy como campo disciplinar. En ese sentido, referencias al capitalismo, a las lógicas coloniales y patriarcales son escasas precisamente en estas referencias, lo que sin duda da cuenta o lo que de alguna manera se verifica precisamente por tener esa dimensión del desarrollo tan centrada que no permite establecer una lógica de problematización, de interpelación y de cuestionamiento permanente de lógicas de dominación que se generan, que se derivan precisamente de estas tres condiciones estructurales que hacen parte de la configuración histórica de nuestras sociedades. En ese sentido, este se convierte en uno de los escenarios, no solo de problematización, sino en uno de los escenarios que se convierte en reto para pensar nuestras propuestas curriculares. ¿Cómo nos situamos en esa realidad? ¿Cómo nos situamos en esa lectura histórica de esa realidad? ¿Y cómo reconocemos esas contradicciones múltiples que precisamente deberán situarse como escenarios de discusión y de reflexión de la formación de las y los trabajadores sociales? En términos éticos, hay una alusión permanente a la necesidad de invocar sociedades justas, equitativas y democráticas. Sin embargo, ante esa noción del sujeto carencial, sin duda, esta referencia se cae por su propio peso. Al tener esa visión carencial del sujeto, será muy difícil lograr realmente que estas pretensiones macro se conviertan realmente en referentes centrales en el ejercicio, no solamente en la propuesta formativa, sino en el ejercicio profesional. En términos políticos, se alude en gran parte a la necesidad de generar propuestas donde las y los estudiantes tengan referentes y herramientas para generar la transformación y el cambio de la realidad social, lo que uno ubica como eminentemente contradictorio, dada precisamente la referencia al desarrollo como referente central para pensar estas propuestas formativas. En ese sentido, pensar la transformación y el desarrollo en el escenario mismo de las lógicas de configuración del sistema capitalista asociados precisamente con lo que implica el crecimiento y el desarrollo, sin duda este componente entra a tener un escenario muy complejo de materialización y que sin duda lleva a que nuestros estudiantes tengan unos niveles de confrontación muy fuerte cuando se enfrentan al ejercicio profesional en sus procesos de práctica y claro está cuando ya egresan. Y el fomento del empoderamiento de las y los profesionales en el ejercicio profesional. Hay un asunto en términos éticos que olvidé enunciar, y es que si bien se plantea como un elemento muy importante, son pocas los planes de estudio que lo ubican como un curso, o que lo ubican como diferentes cursos para abordar precisamente estos componentes que trascienden la ética profesional y se ubica en una dimensión que debería ubicarse en una dimensión filosófica, pero también política, de lo que significa hablar de la ética en el ejercicio profesional y en la configuración del trabajo social como disciplina. Entonces, estas son algunas de las reflexiones alrededor de esos planes de estudio que nos llevan a situar un trabajo social con una concepción aún muy conservadora de lo que significa el ejercicio, una concepción aún muy de corte funcional frente alrededor del ejercicio y en consecuencia muy dependiente de las lógicas del Estado. Y esto sin duda no podemos desconocerlo, que ese es el escenario en el cual nosotros nos desempeñamos como trabajadores y trabajadoras sociales,
pero que igual precisamos la problematización de la configuración actual del Estado y de las políticas sociales. Y esto en el marco de este tipo de propuestas curriculares es muy difícil lograrlo. Por eso necesitamos generar, Teresa Matos denomina destrucciones creativas. A mí me preocupa esa noción porque es muy utilizada en las lógicas actuales del capitalismo financiero, pero igual es necesario generar un revuelco o generar una especie de reflexión activa permanente frente a la forma como debemos pensar el trabajo social y en consecuencia pensar la formación de las y los trabajadores sociales. En ese sentido, es necesario ubicar 3 escenarios iniciales para pasar ya a los debates o a las reflexiones o a los desafíos. Uno de ellos es el contextual. No podemos pensar la transformación curricular encasillados o encerrados en nuestras aulas, en nuestros salones, ahora en nuestras casas. Tenemos que pensar las transformaciones curriculares haciendo lecturas críticas del contexto en el cual hoy se mueve nuestra sociedad, nuestras poblaciones, y no solamente en su dimensión mundial, latinoamericana, sino especialmente nacional y claro está local y regional y local. Esto sin duda nos permite ubicar escenarios muy complejos de cara precisamente al posicionamiento del sistema capitalista hoy en su era financiera, pero adicionalmente en la necesidad de situar otros escenarios muy fuertes en términos geopolíticos asociados precisamente con unas lógicas de dominación que siguen adquiriendo fuerza y posicionándose en el hemisferio sur, en el hemisferio, y en ese sentido cómo se reflejan en nuestro contexto latinoamericano. A ellos se suman lógicas extractivistas realmente complejas que vemos permanentemente en nuestros contextos y que pareciera que fuera un asunto que se convierte en paisaje, pero que debemos problematizar. A ellos se suma el incremento de los niveles de pobreza. Yo creo que con la pandemia fue claro, fue posible evidenciar es que la pobreza no es un mito, no es ciencia ficción, sino que es una realidad. A ellos se suman las lógicas del conflicto armado, que a pesar de haber pasado por la implementación de unos acuerdos muy necesarios y pertinentes para nuestro país, la agudización del conflicto persiste, en tanto precisamente no se han cambiado las condiciones estructurales que deberían permitir los cambios reales. Y a ellos se suman otro tipo de manifestaciones asociadas con la vulneración sistemática de derechos de múltiples grupos poblacionales, y yo creo que nos tomaríamos toda la mañana para hacer alusión al contexto. El contexto, no podemos pensar propuestas curriculares dándole la espalda al contexto, todo lo contrario. El contexto debe permitirnos orientar y pensar ese profesional, ese perfil del profesional que se requiere, no en términos de adaptarse a ese sistema, porque eso sí me parece muy, muy complejo pensarlo, sino en la posibilidad de ofrecerle las herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas para comprenderlo, problematizarlo y pensar acciones en esos escenarios situados donde tiene lugar nuestra intervención. Alrededor de lo disciplinar, sin duda estos escenarios nos hacen exigencias y exigencias múltiples a las ciencias sociales y claro está el trabajo social. Los etos epocales de los que nos habla Norma Fóscolo aquí se ven claramente reflejados. Hoy tenemos una realidad en la cual demanda un trabajador social no solamente con habilidades y destrezas en términos operativos, sino con habilidades y destrezas teóricas, epistemológicas, que le permitan comprender y problematizar esas realidades y en consecuencia situarse en ese escenario micro donde tiene lugar su intervención. Y en términos formativos, a propósito de universidades públicas, pues tenemos claro que venimos de hace una década, 2 décadas, o digamos todo el tiempo desde que se configura la Ley 30 con una crisis en términos de lo que significa la educación superior, una desfinanciación progresiva de la misma que lleva precisamente a que se generen lógicas de privatización y esto sin duda en el escenario macro de mercantilización de la educación superior, que no podemos tampoco desconocer y que sin duda va a demandar un tipo de currículo, sin duda va a demandar un tipo de perfil, va a demandar un tipo de propuesta de plan de estudios y claro está, va a demandar un tipo de profesor y un tipo de estudiante. Aquí vamos a tener que generar discusiones como colectivo docente muy fuertes, porque no podemos desconocer que necesitamos formar profesionales para insertarse a esa realidad, pero ¿qué tipo de profesional necesitamos para que se inserte a esa realidad con los suficientes conocimientos, habilidades y destrezas para interpelarla, pero también para crear a partir de allí?
Y en ese sentido, pensar que las transformaciones curriculares, digamos, no es un asunto de armonía permanente, sino todo lo contrario, que es un escenario en disputa, porque es una construcción no solamente académica, sino que también es social, es cultural y es política. En ese sentido, allí es necesario reconocer que si bien hay esas tensiones, también existe la posibilidad de generar construcciones conjuntas. Aquí entonces me voy a ubicar a hablarles desde las dimensiones del trabajo social, la dimensión o de cualquier profesión o disciplina, la dimensión epistemológica, teórica, ontológica, metodológica, contextual y ético-política. ¿Cuáles son entonces esos elementos, esos desafíos o esos campos de discusión central que deberían ubicarse para orientar esta reflexión? En términos epistemológicos, hay un planteamiento que nos hace la profesora Susana Casaniga. Ella dice, cuando estamos reflexionando nuestros currículos, es necesario pensar o definir un objeto de formación. ¿Y cuál es ese objeto de formación? Precisamente la reflexión sobre el trabajo social como campo disciplinar. Esta reflexión del trabajo social como campo disciplinar no es un asunto autorreferido. Es un asunto que va y viene, es decir, que va de la profesión y de la disciplina, no solamente su dimensión histórica y actual, sino también en términos de cómo debería o cómo se viene insertando en la comprensión de esas realidades y de esos contextos. Entonces es una reflexión que no se hace solos, como les decía ahora, encerrados en la oficina, ni tampoco encerrados en el campo disciplinar, sino que se hace en el encuentro con otras disciplinas, con otros campos disciplinares, pero también haciendo una lectura clara y crítica del contexto en el cual tiene lugar y deberá tener lugar esta transformación curricular. Hay otro elemento que es muy importante y sin duda están alrededor de las condiciones universitarias. Yo recuerdo en la anterior transformación curricular que hicimos en el 2004, que empezamos a implementar en el 2004, nosotros situábamos el modelo pedagógico de los procesos conscientes y ubicábamos el proyecto de aula como digamos, la didáctica transversal para la implementación del plan de estudios. Y el proyecto de aula plantea varios requisitos, pero una de ellas es la posibilidad de poner en diálogo diferentes profesores y profesoras en el aula para orientar precisamente los proyectos. Y la universidad, en los primeros semestres, lo primero que hizo fue decirnos, esta propuesta es inviable, porque la universidad, en términos de recursos para garantizar varios profesores en el aula, no lo va a garantizar. Entonces, en esa dirección, no podemos perder de vista las condiciones universitarias en diferentes direcciones, académicas, curriculares, pero también políticas, frente a lo que puede representar plantear una propuesta curricular diferente y adicionalmente con los referentes que voy a plantearles. Vincular de manera clara las reflexiones asociadas con qué es trabajo social. Yo escuchando a Matus en estos días en la UIS, ella decía, este debate ya no deberíamos darlo más. Si somos profesión, si somos disciplina, ella decía, hoy es claro que somos disciplina porque nada más el hecho de referirse a 5.000 trabajos de tesis, de maestría y de doctorado en el mundo, decía ella, ya nos da cuenta que hemos avanzado en la configuración como campo disciplina. Sin embargo, yo creo que cada unidad académica debería darse el escenario y generar el escenario para generar estas reflexiones. ¿Qué nos define? ¿Cuál es nuestra naturaleza? En ese sentido, ¿cómo surge? ¿Cuándo surge? ¿Para qué surge? ¿Cómo aborda la realidad? ¿Cómo conoce esa realidad? ¿Para qué conoce esa realidad? ¿Y desde dónde? Estas son preguntas epistemológicas que sin duda nos van a permitir situar ese campo disciplinar del trabajo social, pero sobre todo identificar esas múltiples referencias que tenemos como profesores y profesoras al referirnos al trabajo social, pero también de nuestros estudiantes y de nuestros egresados, incluso de lo que se denominan las agencias de práctica o digamos de las instituciones con quienes orientamos proyectos de extensión. Entonces, en ese sentido, aquí se generarán debates alrededor de lo que es, qué es eso de profesión, de disciplina, somos profesión y disciplina, somos disciplina aplicada, o alrededor de estos debates que se han venido generando en términos de hablar del trabajo social como indisciplina de las ciencias sociales. Entonces, este será un debate que hay que darlo, y es un debate que hay que darlo, digamos, reconociendo las diferencias, pero sin duda tratando de generar algunos básicos, algunos acuerdos que permitan orientar precisamente la comprensión de ese trabajo social. Esto nos supone comprender unos criterios de enseñabilidad del trabajo social. Cuando hablamos de estos criterios de enseñabilidad es concretamente qué debería tener una propuesta curricular
donde se forma trabajadores y trabajadoras sociales de cara a este contexto, de cara a estas reflexiones epistemológicas, pero también de cara a qué es lo que queremos con el estudio profesional, ¿sí? Entonces esto sin duda se convierte en un escenario de reflexión permanente entre colectivo de profesores, estudiantes, egresados y claro está, estas agencias de práctica. Nos ilumina permanentemente considerar a estos otros actores. Aquí hay una reflexión que nosotros hemos venido planteando en la Universidad de Antioquia y es la posibilidad de vincular en ese escenario de problematización alrededor de los criterios de enseñabilidad del trabajo social, conferirle importancia a la intervención en tanto eje estructurante de la formación y del ejercicio profesional. Descentrando esa mirada de la intervención eminentemente en su lógica instrumental y operativa para ubicar una dimensión, como lo diría Matus, más en la concepción de la intervención fundada, o como lo diría la profesora Claudia Mosquera, en la posibilidad de hablar de este como un saber en acción, ¿sí? Y que en ese sentido, desde donde es posible, no solamente pensar la incidencia o generar procesos de acción en lugares situados con actores determinados, sino también de ubicar la investigación como un elemento que permite orientar la acción. Esto sin duda nos lleva a pensar que estas propuestas curriculares deberán vincular de manera justa. Cuando lo digo de manera justa es que todos los elementos deben abordarse y deben tener la misma importancia alrededor de estas dimensiones: la dimensión epistemológica, la dimensión teórica, la ontológica, la contextual, la metodológica y la ético-política, que ya he venido hablando de la epistemológica y voy a hablar de los demás. Profe, ¿cuánto tiempo me queda? Estimada profesora Paula, le quedan 10 minuticos como tal. Alrededor de la formación también es importante generar en el marco de esos criterios de enseñabilidad una problematización de la formación y evaluación por competencias. Esta hace parte de las lógicas de mercantilización de la educación en nuestro país y en el mundo. En ese sentido es necesario generar otras referencias, otras formas de enunciación y de comprensión de esos elementos que estarían asociados con esa enseñanza de conocimientos, habilidades y destrezas de las y los trabajadores sociales en un relacionamiento permanente entre la investigación y la acción. Hay algo que yo leía y referenciaba en términos de no perder de vista la normatividad nacional, de no perder de vista las orientaciones que, por ejemplo, como el CONEX puede dar alrededor precisamente de la formación, pero igual las unidades académicas, por fortuna, tenemos autonomía para tomar decisiones en esa dirección y, en consecuencia, desnaturalizar el lenguaje de la formación por competencias. En último término, lo que lleva es a seguir profundizando e instalando profesionales funcionales a las lógicas de configuración, no solamente de un sistema capitalista, sino de un Estado hoy en su era neoliberal, y en el marco de una implementación de políticas sociales bajo ese mismo perfil. Entonces, en esa dirección, aquí hay un escenario de problematización muy interesante alrededor de centrar esa lógica de formación por competencias, problematizarlas, cuestionarlas, no perderlas de vista, porque finalmente las pruebas saber están bajo ese marco, pero igual es necesario tener una mirada crítica en esta dirección. Otro asunto que es muy importante alrededor de la dimensión epistemológica y es formar para y desde la autonomía relativa del trabajo social. Esto lo plantea Rosas Pagasa, lo enuncia Casaniga también, pero la profesora Norakin también lo planteaba en algún momento. Considerando nuestra configuración histórica, es muy difícil lograr esa autonomía absoluta como profesión, pero sí es posible pensar en una autonomía relativa del profesional, desde el posicionamiento mismo del trabajo social como disciplina de las ciencias sociales, con pertinencia social y política en el marco del contexto actual, pero adicionalmente en la posibilidad de problematizar la legitimidad profesional en el escenario de problematización permanente de la necesidad de superar visiones subalternizadas y pragmáticas de lo que es el trabajo social y particularmente su oficio. Esto sin duda nos lleva a descentrar ese lugar de enunciación del trabajo social operativo instrumental para ubicar un escenario de reflexión permanente del trabajo social como disciplina, sin perder de vista la dimensión profesional, que eso igual me parece importante enunciarlo. La dimensión teórica. Bueno, aquí alrededor de la dimensión teórica es necesario enunciar la necesidad de tener todas las posibilidades
de conocimiento de la forma como las ciencias sociales se han abordado, se han enfrentado, han comprendido la realidad. Por eso es necesario comprender estas tres matrices, la explicativa, la comprensiva y la crítica. Carlos Montaño en la conferencia que hizo en la UIS hablaba de una cuarta, que es la posmoderna, y hablaba un poco de todas las orientaciones que viene haciendo precisamente con una clara, digamos, cuestionamiento a esta cuarta visión de los planteamientos que hace Boaventura de Sousa Santos alrededor de las perspectivas de lógicas del sur y demás. Estas tres matrices sin duda nos permitirá tener una mirada amplia de qué conoce y qué aborda, no solamente en el marco de las ciencias sociales, sino cómo han permeado el trabajo social y cómo han permeado el trabajo social en relación a varias categorías como la concepción de realidad, lo social, el sujeto y los problemas sociales, que estas tres matrices nos ofrecen elementos en esa dirección, pero que adicionalmente el trabajo social, cuando las asume, las resignifica y las dota de sentido y contenido ya en esos escenarios situados. Esto sin duda nos permite generar una comprensión del entramado social, político y cultural en el cual se inserta la vida cotidiana y social de estos sujetos en escenarios de conflictividad, siempre invocando lógicas de dominación asociadas y que deberán entonces cuestionarse e interpelarse, asociadas precisamente con el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. Aquí nosotros ubicamos un debate y es alrededor del pluralismo teórico y metodológico, comunidad académica. Nosotros decidimos asumir el pluralismo crítico como el referente y en ese pluralismo crítico ustedes nos imaginan la diversidad de perspectivas que han entrado a jugar en esa reflexión alrededor de lo teórico y de estas otras dimensiones que les he venido nombrando, pero en general es necesario dotar de nuestras propuestas curriculares de referentes múltiples para comprender esas categorías que les he venido enunciando y claro está comprender el trabajo social. Esto sin duda demandará generar una lectura muy clara de cada uno de esos referentes para no caer en eclecticismos. Esto es muy importante enunciarlo. Porque el pluralismo teórico y metodológico en ocasiones, en esa idea de generar apertura, puede llevarnos a caer en un eclecticismo, en un relativismo que no es pertinente de cara precisamente a la necesidad de formar profesionales coherentes en relación a su ejercicio profesional, pero también coherentes en relación a la perspectiva que asuma cuando decida formarse como trabajador social. Adicionalmente, porque hay un componente central y es que en el marco de este pluralismo, la idea no es desconocer que los profesores no todos caminan por el mismo lado. Los profesores tienen visiones diferentes, experiencias de vida diferentes y formas de concebir el trabajo social diferente, y la idea es que este pluralismo nos permita precisamente reconocerlas. Y claro está que sea posible desde esas orientaciones teóricas establecer esa relación entre la investigación, la acción y el cambio. Por eso para nosotros el pluralismo crítico entró a jugar un papel importante. En términos contextuales, es necesario tener en cuenta las dimensiones históricas, dialécticas, integradoras o de totalidad para precisamente comprender el hoy, situar el hoy, pero adicionalmente reconocer el hoy en el cual se inserta no solamente la universidad, no solamente la propuesta formativa, no solamente nuestros estudiantes, sino especialmente nuestros egresados. En ese sentido, reconocer esas contradicciones y expresiones propias de estas sociedades capitalistas, patriarcales y coloniales. Y adicionalmente, tener un escenario de problematización permanente de las instituciones en las cuales nos insertamos, pero especialmente del Estado, especialmente de los gobiernos, no solamente nacionales, sino especialmente locales, donde precisamente se inserta nuestro ejercicio profesional, de cara precisamente a reconocer qué tanto están contribuyendo a solucionar, entre comillas, o a profundizar la agudización de la pobreza, la marginalidad, la exclusión, la segregación, la discriminación, la explotación, por nombrar algunas, que se convierten en los planteamientos de Margarita Rosas Pagasa, en ese campo problemático en el cual se inserta la comprensión de los sujetos de intervención. En términos ontológicos, la necesidad de situar una comprensión de un sujeto individual, pero especialmente un sujeto colectivo, que es donde adquiere precisamente fuerza nuestro ejercicio profesional, en el ámbito de lo relacional, ¿cierto? De cara precisamente a la comprensión, pero también a la lectura de esos escenarios y esas lógicas de dominación, donde sin duda se demandará reconocer el potencial crítico, movilizador y emancipador de ese sujeto con quien orientamos esos ejercicios de intervención,
y en ese sentido, visiones como las desarrollistas no nos van a permitir situar el reconocimiento de este sujeto. Así se tenga el lenguaje humano integrador, siempre van a responder a unas lógicas. En ese sentido, el desarrollo debe cuestionarse, interpelarse. Susana Casaniga plantea la necesidad de vincular, de hacer revisión de nuestros repertorios conceptuales. Y uno de esos repertorios conceptuales que es necesario discutir y problematizar son las nociones asociadas con el desarrollo. Ubicar los derechos humanos como objeto, la visión liberal sin duda va a aparecer allí, pero es necesario ubicar otras visiones contrahegemónicas de los derechos, partiendo por reconocer incluso las disputas y las demandas que tienen diferentes organizaciones sociales, pero también diferentes pueblos, también diferentes colectivos, en relación precisamente a luchas y conquistas que no solamente le hacen en relación al Estado, sino en unas dimensiones más amplias de movilización. Reconocer las dimensiones de clase, etnia, género, generación, sexualidad y fomentar su interseccionalidad. Yo creo que ese macrosujeto alrededor de la clase sin duda seguirá siendo y deberá seguir siendo pertinente porque las lógicas de implementación del sistema capitalista se han resignificado, pero siguen existiendo en términos de las lógicas de dominación que perpetúan, pero no podemos perder de vista las otras. Las otras también son muy importantes, muy necesarias en términos de comprenderlas para orientarnos a nuestros ejercicios de intervención, pero siempre invocando la posibilidad de pensar en proyectos societarios para la movilización. Las movilizaciones alrededor del género, la sexualidad son muy importantes, pero en ocasiones fragmentan la lucha, y al fragmentar la lucha sin duda fragmentan los objetivos en disputa. Entonces en esa dirección es necesario no perder de vista esa dimensión de clase que nos permitirá precisamente comprender otras lógicas de situar el sujeto. En términos de la dimensión metodológica, aquí es donde se establece ese relacionamiento entre la investigación, la acción y el cambio, intervenciones que deben ser situadas e intencionadas con intereses múltiples, pero adicional que no pierdan de vista lo técnico-instrumental, pero ya no es lo técnico-instrumental lo que determina, sino que es ese objeto situado en un contexto problematizado ampliamente desde lugares de enunciación, pero también desde sujetos que hacen parte de la definición y delimitación del mismo para orientar el accionar de las y los trabajadores sociales. Profesora Paula, 5 minutos más como tal para que vaya culminando, concluyendo. Es la parte de moderación que lastimosamente no es muy grata. No se preocupe, lo he vivido. Muchas gracias. Alrededor de la dimensión ético-política, hacer énfasis sin duda en la formación ético-política, una reflexión que nos hacían nuestros estudiantes que incluso han generado investigaciones frente a qué tan ético y tan político es nuestra malla curricular, nos decían, nosotros lo tenemos como eje transversal en la propuesta vigente, nos decían, profe, la transversalidad es muy pertinente porque se supone que todos los cursos o proyectos de aula, como lo tenemos en la versión vigente, lo deben abordar, pero como se supone que es un asunto obvio, no necesariamente se profundiza. Entonces, la necesidad de propiciar cursos donde estos dos componentes sean claramente abordados y profundizados en sus dimensiones filosóficas, teóricas, ontológicas, pero también en relación precisamente a lo que hacemos las y los trabajadores sociales. Entonces, sin duda, y adicionalmente estableciendo un escenario relacional. Cuando hablamos de la ética supone encuentro con otros y con otros a partir de unos valores y unos principios, y en ese otro, y sobre todo desde el ejercicio profesional, implica tomar decisiones, y las decisiones están mediadas por lo político. Entonces, en esa dirección, ese campo relacional es fundamental. Norma Fóscolo lo plantea claramente cuando habla de la ética aplicada de las y los trabajadores sociales, que no puede perder de vista ni la ética profesional ni la ética ciudadana. Entonces, miren cómo aquí se descentra esa dimensión solamente centrada en la ética profesional y ubica otras reflexiones mayores, amplias, alrededor de la ética, pero también en la posibilidad de pensar en la construcción de proyectos ético-políticos, que yo creo que esto es un asunto que las propuestas curriculares no pueden renunciar a la misma, ¿sí? La consolidación de comunidades académicas que soporten estos debates curriculares, sin duda, si no hay profesores y profesoras comprometidos con los cambios, la propuesta se va a caer
por su propio peso, la propuesta no va a tener gozante, por no hablar de doliente, no va a tener gozante, no va a tener disfrutante, pero sobre todo no va a tener quien garantice su implementación y materialización. Pero adicionalmente la posibilidad de generar encuentros con otros y con otras, no solamente los propios, sino la posibilidad de encontrarnos con otros profesores, por eso les agradezco su invitación, porque es la posibilidad de conversar con otros pares, y esto nos permite abrir posibilidades. Pensar en propuestas pedagógicas, ya tenemos una profe que nos va a hablar del tema, pero es necesario que estas propuestas pedagógicas, didácticas y curriculares no las dejemos en lo último. Eso es lo último que vamos a discutir. No, esto debe ser transversal al debate. Y en ese sentido, porque sin duda la propuesta pedagógica que se asuma, las didácticas, la forma como se conciba la didáctica, la forma como se conciba el currículo, sin duda esto va a estar de alguna manera mediado por esa naturaleza del trabajo social y por esos otros criterios de enseñabilidad del trabajo social. Nosotros a partir de allí le apostamos al potencial crítico y problematizador de las pedagogías críticas. Entonces aquí nosotros asumimos, igual en ese pluralismo crítico, asumimos toda la propuesta de Girós alrededor de lo que significa la formación desde una perspectiva crítica y en consecuencia basada en la problematización permanente de las instituciones y en ese sentido el lugar de la educación y formar para la resistencia. Imagínense eso, lo que puede representar. También planteamos a Freire desde toda la propuesta de dialogicidad y planteamos también todo el enfoque problematizador desde Magenzo, y allí ubicamos un escenario, digamos, muy complejo en principio, pero que luego tratamos de identificar los escenarios de articulación. Y ya para terminar, la necesidad de construir propuestas curriculares que incluyan perfiles claros, preguntas orientadoras claras, problemas de la sociedad y de la formación, que se correspondan con esa lectura amplia de contexto, pero también situada en su dimensión no solamente coyuntural, el hoy, sino especialmente en su dimensión histórica, y reconocer los objetivos de formación. Esto sin duda estará mediado precisamente por todos esos debates que acabamos de enunciar, por todas esas apuestas. Finalmente, hay algo que se enuncia y es que hay un trabajo social. Yo creo que es necesario problematizar. Hay diferentes formas de concebir el trabajo social y eso de alguna manera también da cuenta del pluralismo que configura el trabajo social. Pero eso no nos debe llevar a renunciar a generar los debates frente a la configuración misma del trabajo social desde diferentes lugares de enunciación. Adicionalmente, reconocer la importancia de pensar el relacionamiento no solamente internamente entre la docencia, sino cómo ponemos a conversar la docencia con la investigación y la extensión. Les comentaba la profe al inicio que hice parte de la construcción del eje sobre territorio, y en este eje de territorio, que su propuesta era extensión solidaria, ¿cómo es posible articular la docencia y la investigación? De cara precisamente a pensar, por ejemplo, las prácticas como un eje transversal, no solamente al final, como sucede en la mayoría de propuestas que hay en el país. Como listo, ya están listos, váyanse, chao. No, porque no los preparamos desde el inicio a enfrentarse a las realidades situadas y concretas con unos niveles y unos alcances para cuando ya lleguen a la práctica, los niveles de frustración, angustia, preocupación, que no se los vamos a quitar, eso seguro no se los vamos a evitar, es como lo que pasa con los hijos y las hijas, pero igual que tengan mayores elementos para poder enfrentarlo. Y generar a nivel interno y externo espacios o procesos investigativos que permitan identificar las tendencias de la formación profesional. Miren, en nuestra propuesta curricular nos fuimos al libro blanco europeo y encontrar la forma como se estandariza la formación en Europa, pero adicionalmente el que no el 100% de las propuestas son universitarias, sino que hay casi un 48% que son técnicas. Esto nos debe llevar a generar una problematización de esa forma como se piensa allí el trabajo social. Pensar la formación en América Latina, como en el caso de Brasil, tienen una orientación curricular muy clara, aunque no quiere decir que haya una sola forma de pensar el trabajo social. Igual las orientaciones en Argentina, en Chile y en México, que fueron los países en los cuales nos centramos para hacer este análisis, sin duda la posibilidad de reconocer por dónde van otros y otras, no solamente en la idea de decir, bueno, esto es lo que voy a retomar, sino también en términos de la distancia que voy a tomar de esas propuestas, pero sobre todo en la manera como se vienen pensando la formación de las y los trabajadores sociales y en la idea de establecer esas lógicas de internacionalización que son muy importantes y necesarias para que nuestros estudiantes, pero también nuestros profesores, se inserten a otras dinámicas y a otras realidades. En general, profesores, profesoras y estudiantes, las discusiones curriculares demandan un ejercicio, digamos, intencionado, muy crítico,
pero sobre todo con una clara apuesta en términos del trabajo social que hoy se requiere, no para responder a esas demandas, sino también para situar ese trabajo social con unas apuestas lo suficientemente claras desde lo teórico, lo político, perdón, desde lo teórico, lo epistemológico, lo metodológico, lo ontológico, pero especialmente desde lo ético y lo político. Esta dimensión política del trabajo social es fundamental no perderla de vista. Muchísimas gracias y disculpan si fui muy rápido. No, muchísimas gracias, profesora Paula, absolutamente claro, diríamos también contundente, ¿cierto?, sobre cómo en los programas de trabajo social nos debemos pensar una formación ética y política y de cara también como al contexto que tiene Colombia, especialmente, por ejemplo, por las dinámicas también de violencia, lo que ha sido la construcción de paz en nuestros territorios y sobre todo cómo también la violencia se viene recrudeciendo, pero también cómo las lógicas neoliberales, capitalistas, patriarcales, coloniales, siguen persistiendo en medio de esas interacciones de la vida cotidiana donde se reproduce esas desigualdades. Entonces, creo que, y en horizonte, de hecho, de nuestro siguiente invitado, es absolutamente oportuno porque si hay un punto clave que usted argumenta, interpela, es una formación situada y de cara al contexto. No podemos pensar una formación alejada y que además no sea crítica con relación al contexto donde va a intervenir, donde la intervención social en unión con esa investigación también se inserta en orden de construir esa investigación, acción para el cambio. En ese sentido, vamos a darle paso también a nuestro siguiente invitado, Robert Salamanca. Nuestro invitado sobre todo está muy orientado en pensar reflexivamente como ese contexto. Sabemos que de alguna manera, inclusive sabemos de que nuestros trabajadores sociales y nosotros como trabajadores sociales nos vemos también interpelados como por esa lógica de la política social, no solo porque de alguna manera nos insertemos laboralmente ahí solo como operadores, sino también en el diseño de esas políticas públicas y además lo que implica el diseño, dado que por una parte tenemos una fragmentación de lo institucional, donde ciertas instituciones se asignan como escasas responsabilidades también como para el cumplimiento, y eso por supuesto también nos pone en una tensión y en esos dilemas éticos que creo que venía hablando la profesora Paula, porque de alguna forma hay que tomar unas decisiones, hay que formar, ¿cierto?, para esa autonomía, pero también tenemos como esa tensión con el contexto y las demandas frente a la política pública y social, los recortes, por ejemplo, que se les hacen, o también ya casi en algunos casos de las gobernabilidades locales, una escasa importancia a la misma política y demás. Entonces, como nuestro invitado también, digamos, las preguntas que le tenemos para él están en dirección cómo formamos como en esa relación y en esa tensión que produce, por ejemplo, estar en un contexto y frente también a la demanda de una política social, pero también ahí es cuando tenemos unas tensiones entre la formación, lo que pasa también, lo que sucede y transita en ese contexto, pero también lo que sucede con los actores sociales, como en este caso las instituciones, frente a la ejecución o la elaboración también como y su participación dentro de esas políticas. Entonces damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el profesor Robert Salamanca. Lo invitamos. Listo, ya está. Bueno, buenas tardes. Agradecer la invitación de la universidad. Espero que pueda contribuir a esa reflexión tan importante que están haciendo sobre la formación profesional. Desde lo que yo entendí, bueno, y saludar a todos los conocidos, los amigos y los demás participantes. Desde lo que yo entendí, quise organizar como una presentación, entendía también que se quería mirar más desde la perspectiva histórico-crítica, que es la que yo más trabajo, esta experiencia desde donde se para uno para la formación. Espero dejar claro que no considero que es la única ni debe ser la única perspectiva para la formación profesional, pero sí que apunta a unos puntos claves en la relación y en el debate profesional que son importantes tenerlo en claro, y desde ahí pues planteo algunas ideas y también pues quiero mostrar algunos ejemplos desde mi experiencia. Estoy hablando principalmente desde la experiencia del externado,
de cómo hemos tratado de implicar este tipo de formación o esta formación crítica. Y digo en el externado porque es la universidad donde más he trabajado y en la que más, digamos, me he vinculado. Y desde ahí pues nos hemos tratado de pensar una perspectiva crítica en la formación, obviamente plural, ¿no? No solo desde la histórico-crítica, que es en la que me enfoco. Y termino como con unas reflexiones para pensarnos el debate de la formación, obviamente también desde la mirada histórico-crítica, y abordo un poco lo del tema de las políticas sociales o cómo desde aquí se entienden las políticas sociales. Voy a compartir pantalla un momento. Listo, profesor, sí se ve la pantalla. Sí, ya. Vale. Sí. Entonces, desde acá me quiero ubicar para hablar de este tema. Yo trabajo, pues, yo he hablado de alguna forma, ¿cierto? En varios momentos, que hay como diferentes tendencias en el trabajo social, ¿no? Hay una tendencia que creo que es muy preocupante, que no son estas tendencias, esto es en cuanto a la crítica, ¿no? Hay una tendencia que yo creo que es totalmente acrítica, que es la que tiene que ver con una formación solo enfocada en lo técnico operativo. Y creo que esa crítica, porque el pensamiento crítico pues se refiere también a la mirada de poder producir conocimiento y aportar a la producción de conocimiento en varios sentidos. Entonces, creo que dentro de esta mirada de poder, desde la crítica, acumular conocimiento y generar conocimiento, es donde, digamos, me ubico para hablar del pensamiento crítico y de la formación crítica en trabajo social en el marco de las ciencias sociales. Entonces, pues desde ahí yo hablo de diferentes tendencias que están referidas de diferente forma en la crítica conservadora, utópica, restauradora, sectorial y finalmente la perspectiva histórico-crítica o crítica radical, que es en la que me quiero ubicar pues para no perder tanto tiempo. Igual si hay preguntas alrededor de lo demás, pues lo podemos señalar. Y aquí pues hay como varios temas en términos del análisis capitalista, ¿cierto? De cómo el capitalismo se ha venido ampliando y el proceso de barbarie que ha venido generando. Desde esta mirada, pues obviamente hay una ubicación a la crítica de la sociedad en la que nos encontramos, y una perspectiva de un horizonte emancipatorio en términos de pensar los nuevos proyectos de sociedad. Entonces, desde ahí, pues obviamente se refiere a una propuesta también de pensarse ontológicamente en el sentido de conocer, ¿no? De la esencia de las cosas, en que el ejercicio profesional es contradictorio en la medida que respondemos tanto a los intereses del capital, pero también a los intereses de las clases trabajadoras que han venido conquistando derechos y de vincularse, digamos, a sus luchas y a sus reivindicaciones en términos también de una experiencia y de un proyecto desde la mirada ético-política. Desde aquí, pues obviamente desde esta perspectiva se retoman aspectos del marxismo, entre otros, pues quiero solo señalar estas dos citas en lo que tiene que ver a Marx, una en términos de pensarse que no debemos solo pensarnos el mundo, sino que se trata de transformarlo, y lo otro de ver la crítica como la pasión del cerebro. No es que dice, perdón, que no, dice Marx que no es la crítica, no es la pasión del cerebro, sino el cerebro de la pasión, y en este sentido la crítica es un medio, ¿cierto? Es su sentimiento esencial en la indignación, su tarea central en la denuncia. Entonces, desde allí también cómo nos pensamos críticamente desde este pensamiento, desde esta mirada, ¿cierto? Los derroteros de la historia como una historia universal en el sentido también de pensarnos desde la noción de clase, ¿cierto? Y de las luchas de clase que han constituido la historia pues, de la humanidad.
Y bueno, hay varias cosas en términos también de aspectos como el prólogo a la economía política, ¿no? Donde se piensa que, pues, donde se plantea, entre otras cosas, que una formación social no desaparece antes de que se desarrollen todas sus fuerzas productivas que caben dentro de ella, en el sentido de ver cómo el análisis desde el materialismo pues tiene que ver también con cómo producimos, ¿cierto? Entender la sociedad como un modo de producción y a partir de eso también cómo cuando nos pensamos unos proyectos nuevos de sociedad en términos de la visión materialista, pues se habla de que en algún sentido en un momento esta misma sociedad pues genera sus propias contradicciones, ¿cierto? Sus antagonismos que van a llevar, digamos, a una superación de la misma o a generar los derroteros de su propia destrucción y la construcción de un nuevo proyecto social. Creo que esto tiene que ver entonces cuando hablamos de esta crítica en términos sustantivos radical, solo quiero dejar como algunos aspectos desde los cuales uno se posiciona para analizar este pensamiento, ¿cierto? Y por eso tanto, digamos, tanta mirada hacia pensarnos la emancipación humana, en términos de la crítica al capitalismo, de la superación de este mismo proyecto de sociedad y de construcción de un proyecto de sociedad, digamos, más elevado en términos sociales, humanos, económicos. Obviamente, pues aquí se retoman los aspectos del método dialéctico, ¿cierto? Que tienen que ver con las fuentes de Marx, ¿cierto? El socialismo científico y obviamente el pensamiento económico de la economía política que también, al que también se refiere el pensamiento marxista. A nivel histórico, pues yo creo que todo esto pues tiene que ver con varias cuestiones, digamos que en trabajo social se recogió a partir de la reconceptualización, también a nivel norteamericano y europeo se habló en un